Ni vida, ni sangre por la educación. De los gobiernos, que si los gobiernos quieren lo hacen o si no, no lo hacen. Esto es un mandatorio de la Constitución. ¿Qué cosa es? Que el Estado debe preservar la cultura de la nación. Y además es un derecho de los pueblos a su propia cultura. ¿Qué más? Cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la propia cultura. O sea, los individuos y los pueblos tienen derecho a su propia cultura, al punto que el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice lo siguiente: que todos los pueblos tienen el derecho de participar en la determinación de su organización política, social, económica y cultural. Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un basamento jurídico internacional que reconoce que a los pueblos se les respeta su capacidad de autodeterminación, la soberanía que tienen para definir cómo se organizan, cómo manejan su estructura política, social, económica, cultural y por supuesto la educación. Vale decir que ningún otro ente extranjero, ni siquiera la ONU, que en este momento los organismos internacionales se están arrogando facultades que no pueden tener, que según el derecho de gentes aprobado universalmente no pueden tener. ¿A qué me refiero? En que están dando dictados y los países se están sintiendo obligados a cumplirlos. Esto es inaceptable jurídicamente. Ningún organismo extranjero puede imponerle al Perú ni a ninguna otra nación que haga determinada cosa. ¿Por qué razón? Empezando que el artículo 342 del Código Penal peruano, yo soy abogada sanmarquina, por si acaso no mencionaron, pero yo he estudiado acá Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Desde el primer año y me he graduado de abogada acá. Y entonces, ¿saben qué? La manera en que la gente ignora, incluso la clase política y los que aprueban las leyes, cómo es que el artículo 342 del Código Penal prohíbe esto. ¿Por qué? Porque tipifica como delito el aplicar dentro del territorio nacional una disposición de un ente o autoridad extranjera. Es delito. Sin embargo, si ustedes ven la ley 30.506, la ley 30.506, ¿qué ley es? Es la ley de facultades legislativas que este Poder Ejecutivo actual pidió al Congreso de la República. Y entonces en el artículo, miren, yo lo he traído acá para mencionárselos, en el artículo 2, inciso A7 de esta ley, dice los motivos por los cuales se están pidiendo facultades legislativas. Y esto es muy importante para entender por qué razón nos están imponiendo pues esta política contraeducativa que es aberrante. Miren, acá yo tengo, es la ley 30.506, ustedes la pueden bajar de la... Entre los muchos fundamentos de esta ley está el A7, artículo 2, adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Y empieza a hablar una serie de cosas en ese rubro, solamente en materia económica, desde precios de transferencias, bases imponibles, toda la legislación tributaria, todo lo que tiene que ver con evasión y elusión tributaria, toda una serie de temas económicos. Esto es espantoso. ¿Cómo es que el Congreso de la República y cómo es que el Poder Ejecutivo considera que eso está bien? Nos están gobernando desde París. Y esto es inaceptable. ¿Por qué razón? 1, porque es un delito. 2, porque transgrede la Constitución. El artículo 43 de la Constitución, ¿qué cosa dice? Que el Perú es un país, es una república independiente y soberana. Y al ser una república independiente y soberana, tiene gobiernos democráticos que también se tienen que sujetar, como dice el artículo 45 de la Constitución, a la Constitución y a las leyes, al orden constitucional. O sea, no puede venir un gobierno a hacernos lo que nos está haciendo este gobierno, que es someternos a toda una dictadura internacional. Este tema de la educación no es simplemente que, bueno, pues que les dejen que les enseñen eso, que hay homosexuales a los niños en el colegio. Es que no es eso. Es más, no está en discusión el tema de la homosexualidad. Y todo es una tremenda falacia. Todo esto es una gran mentira y un gran engaño que está utilizando expectativas genuinas de gente que en muchos lugares sufre discriminación y sufren una serie, digamos, de limitaciones para el desarrollo personal en una sociedad que tiende a ser discriminatoria,
Pero ese no es el fondo del tema. El fondo del tema es que se está utilizando esas personas para ser el cuerpo de choque contra la población que reacciona y dice no pueden estar haciendo esto con los niños. Y esto está pasando en todo el mundo, no solamente aquí en Perú. Porque una política de Estado tiene determinados presupuestos. En principio, es cierto que el presidente de la República define las políticas públicas, lo dice la Constitución, está en el ámbito de sus facultades. Pero también dice el artículo 45 que eso lo tiene que hacer en el marco de la Constitución y las leyes. No puede imponer políticas que vulneran 20 derechos constitucionales de los peruanos. Yo he identificado 20 derechos constitucionales que está vulnerando esta política de Estado y que además está incurriendo en la comisión de graves delitos. Porque, por ejemplo, el 342 nos están imponiendo. No es que los expertos del Minedo se han sentado a hacer este currículo nacional, es que viene hecho ya viene hecho del exterior, del extranjero, porque nos están gobernando desde París. Entonces, las políticas tienen que ver con 3 rubros. Uno es que la actuación de la OCDE, que le llaman el Club de París, ¿no es cierto? Esta OCDE interviene en 3 rubros, que ellos los han elegido porque son los 3 elementos de dominación de los pueblos. Economía, ¿no?, de las variables económicas, cultura, donde entra el tema de la educación, y tercero, el tema de ambiente, que lo del medio ambiente ha sido un elemento de, hasta el momento, saben lo que está detrás. O sea, detrás hay intereses de gente rica que está acostumbrada a manejar la economía del mundo, pero que ahora se quiere ser dueños de nuestros países, porque bien molesta a la gente que dice Conga no va. Y qué antipáticos los arequipeños que dicen que tía María no va. Y estos nativos que no dejan que tampoco se haga nada en el lote 28, ahora se han atrincherado con el otro lote. Entonces no dejan pues. Entonces, ¿cómo hacemos con poblaciones fuertes, moralmente fuertes, que se están oponiendo al modelo de la globalización? Nada, porque esto está por escrito en blanco y negro, lo ha puesto el propio ministro, el exministro Zavala, que puso en la fundamentación de su cuestión de confianza, ¿no? Menciona la política educativa, menciona que además, reconociendo algo, que el plan que ellos están diseñando tiene como eje central esta reforma educativa. Ojo, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque el plan que están ejecutando, que no es del señor Kuczynski, que no es de un equipo técnico de este gobierno, sino que es extranjero. Y pasa precisamente por ahora que simplemente alguien se está declarando con la capacidad, la facultad y el poder del mundo para imponer a todos los pueblos que se lo permitan el que dejemos que nos transformen la cultura social de nuestro pueblo por otra cultura. Pero ojo, no es ni siquiera una cultura que es una variante de nuestro pensamiento, es que es una contracultura exactamente opuesta a cada cosa que nuestro pueblo, es porque ya se aplicó en otros países hace años y ha destruido a la niñez en otros países. En España el problema es espantoso y acá se está copiando coma y punto del plan español. Eso de la evaluación es un gran pretexto para votar maestros. ¿Por qué? Porque quieren plazas para contratar a gente con toda la línea progénero. Entonces iban a proceder a cancelarles el convenio. O sea, el Estado peruano y el Ministerio de Educación se da el lujo de aquella gente que con su plata está educando a peruanos que nadie da un sol para educarlos. A esa gente les quiere cortar el convenio, los quiere sacar. ¿Por qué? Porque no se están acomodando al plan dictatorial de imposición de este modelo de colonización de nuestro país. Nos están colonizando. Imposición de dictados que solamente se están cumpliendo, uno, porque tenemos gobernantes que no saben lo que debe aplicar, o sea, el rigor de la Constitución y de nuestras leyes, y segundo, porque hay un compromiso, que esto va a terminar, mira, el proceso de Odebrecht va a quedar como un juego de niños al lado del mega proceso que se va a tener que abrir por delito de traición a la patria, artículo 325 del Código Penal. Si yo me pongo de acuerdo con un gobierno o una entidad extranjera para someter mi nación a su dominio, es delito de traición a la patria, artículo 325 del Código Penal. Encima, en el camino estoy aplicando disposiciones de un ente extranjero en territorio nacional, artículo 342 del Código Penal, estoy cometiendo otro delito.
Para colmo, ¿no es cierto? Estoy gastando millones de soles, porque lo que están haciendo es gastar millones de soles del Tesoro Público en aplicar esto. Yo el auxilio 319, inciso 2 del Código Penal. Miren los delitos que están cometiendo, ¿no? Y toda la prensa, por supuesto, está a favor de esto porque son millones de soles del Tesoro Público que están recibiendo los medios de comunicación para presentar esto como un tema ridículo, ¿no? Que existen 4 ejes en la educación. ¿Por qué razón? Porque esto va dirigido a que se establezca un nuevo orden mundial. ¿Sí? Sí, con esto termino. ¿Ya? Entonces, en estos 4 puntos está globalización, identidad y diversidad, tecnología y socialización. Los 4 ejes de la educación. ¿Se dan cuenta? Y ustedes ponen globalización. Globalización es un modelo económico. ¿Y va a ser ese la base del modelo educativo? ¿Eso es lo que les están enseñando? La respuesta es sí. Eso es lo que les están enseñando. ¿Y saben qué cosa? En los libros se han preocupado de que no aparezca el sentido de pertenencia a un territorio, a una nación, a un país, a que no se tenga el concepto de patria y de soberanía nacional. Les repiten de tiempo en tiempo en diferentes temas que son ciudadanos del mundo. ¿Para qué? Para que se sometan al nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Un sistema de gobierno político, social, económico que el señor Soros, que es el vocero del grupo Bilderberg que está detrás de todo esto, es el que preconiza y dice abiertamente, y muchos gobernantes en sus discursos han hablado, que ha llegado el momento de crear un sistema de gobierno mundial y que haya un presidente mundial. Soros lo ha presentado. Ustedes pueden entrar en la web y pongan George, y por eso es que la globalización está en la base de la estructura de los libros, del currículo nacional. Y esto es mucho más grave, porque nosotros tenemos que educar a nuestros niños con capacidad de libres pensadores, evaluadores de modelos económicos capaces de rediseñar los existentes o de crear nuevos sistemas económicos. No podemos adoctrinar a nuestros niños ni en globalización ni en ningún otro modelo económico. Sin embargo, la globalización está como para que sea el alfa y omega del entendimiento de la economía de los pueblos en la mente de nuestros niños. O sea, que los futuros gobernantes sean los súbditos perfectos del nuevo orden mundial. Que no cuestionen, pues el mundo está destruyendo la integridad de la niñez. Pero ¿cuál es el juego? Ustedes saben que esto lo ha fabricado un instituto que se dedica a fabricar fenómenos psicológicos de manipulación de masas, y han diseñado esto. Y se lo han vendido ¿a quiénes? A los grupos organizados LGTB y a los partidos de izquierda en el mundo. ¿No les parece raro, por ejemplo, que el Frente Amplio, que ahora se ha dividido, pero haya estado tanto defendiendo esta agenda? ¿Por qué creen? Igual que el Podemos de España, porque está Soros dándoles dinero para que hagan campaña. En realidad, esto está pasando en todo el mundo. Entonces es muy sintomático que aparecen a defender esto ONGs contratadas que están buscando fondos y las han contratado para esto, partidos de izquierda y los grupos también como un mecanismo de captura de la conciencia. Los niños y los... están en otra parte, ¿no es cierto? Entonces, si algo podemos hacer nosotros en este momento, y aprovecho acá que está el profesor de Puno, tenemos que pelear porque este currículo nacional sea derogado totalmente, de currículo nacional, de plan de educación que realmente traiga desarrollo científico, tecnológico, de capacidad de investigación de nuestros niños, y que forme verdaderos ciudadanos que el Perú necesita. Gracias.